Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Herbert Vicente Fernández Pari. Soy estudiante regular de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz de Mayo. En esta oportunidad mi persona pasará a explicar lo que son los procesos extraordinarios dentro de los procesos de conocimiento. Es también importante establecer cuáles son los elementos y parámetros que se desarrollarán del presente trabajo, las mismas que estarán específicamente enlazadas con lo que es el ordenamiento jurídico boliviano y específicamente con el Código de Procedimiento Civil, sin dejar de lado la importancia de la doctrina sustentada con diversos autores. En ese entendido, establecemos que dentro de los procesos de conocimiento existen tres elementos fundamentales que son los siguientes: los procesos ordinarios, los procesos extraordinarios y los procesos monitorios. Debemos aclarar que dentro del presente trabajo el tema central a desarrollarse son los procesos extraordinarios y la manera en que la misma se desarrolla dentro del ordenamiento jurídico boliviano. Es por ello que los procesos extraordinarios lo podemos encontrar en los artículos 369 a los artículos 374 de nuestro Código Procesal Civil. Entonces, ¿qué entendemos por los procesos extraordinarios? Los procesos extraordinarios se caracterizan porque se sustancian en una sola audiencia, en la que se concentra todo el trámite y el pronunciamiento de la sentencia sobre el fondo de las pretensiones jurídicas sustentadas en la demanda, así también como sobre la defensa y las excepciones opuestas por la contraparte. Cabe recalcar que dentro de los procesos extraordinarios no existe la figura de la reconvención, ya que la misma, como lo establecimos anteriormente, es sustanciada en una sola audiencia. Referente a nuestro Código Procesal Civil, podemos encontrar nuestra normativa jurídica dentro de los artículos 369 a los artículos 374, el desarrollo y el procedimiento de los procesos extraordinarios, tanto así también las características, la manera en que se van a presentar las sentencias, los recursos y también la relación que la misma tiene respecto a la vía ordinaria. Todo esto será desarrollado específica y detalladamente en el punto número 4, que es el núcleo de nuestro tema central y del presente trabajo. Para entender un poco respecto a lo que refiere los procesos extraordinarios, debemos catalogarlas y debemos identificarlas dentro de la clasificación de los procesos civiles dentro del ordenamiento jurídico boliviano. A tal efecto, el siguiente cuadro presenta cuáles son los procesos civiles que se presentan dentro de nuestro Código de Procedimiento Civil. Como pueden observar, en el Romanos 1 tenemos el proceso ordinario, Romanos 2 procesos extraordinarios, seguidamente de los procesos monitorios. A su vez tenemos los procesos concursales y por último tenemos los procesos voluntarios. Como pueden evidenciar, se presentan diversas características y diversos elementos y diversos procesos que dentro de cada una de ellas deben ser presentadas en cada etapa y en cada elemento que se encuentran dentro de nuestro Código de Procedimiento Civil. Y como lo mencionaba anteriormente, nuestro tema central es abordar los procesos extraordinarios y dentro de ellas encontramos 5 elementos importantes que pueden ser abordadas dentro de los procesos extraordinarios, las mismas que son desalojo de vivienda, interdicto de recobrar la posesión, interdicto de retener la posesión, interdicto de obra nueva perjudicial y por último tenemos el interdicto de daño temido. Es importante aclarar que el primer elemento sobre el desalojo de vivienda también es conocido como el desahucio en alguna de las doctrinas presentadas en los textos de los procesos dentro de los procesos civiles. Pero antes de entrar al tema en específico respecto a los procesos extraordinarios, debemos hacer una aclaración referente a lo que refiere el proceso y el procedimiento, la misma que debe ser diferenciada una de la otra, ya que las mismas no son nada iguales. Entonces, ¿de qué manera podemos definir al proceso? Pues el proceso representa la forma más clara de los medios de heterocomposición de los conflictos, donde interreaccionan el actor demandado y un juzgador imparcial.
que como tal es ajeno a los contendientes y tiene a su cargo el conocimiento del conflicto que debe de resolver a través de un acto coactivo o de una autoridad denominado sentencia. Pero también es importante establecer qué refiere el autor Eduardo Juan Couture. En opinión de Couture, es una secuencia o series de actos que se desenvuelven progresivamente para resolver mediante juicio, como acto de autoridad, el conflicto de intereses. Su función sustancial es de dirimir con fuerza vinculatoria el litigio sometido a los órganos de la jurisdicción. Como podemos observar, esta definición presentada por Couture es de forma general, no específicamente dentro de los procesos civiles. Pero ¿qué también establecen otros autores respecto a la definición del proceso? Por ejemplo, Payren-Guillen establece que el proceso es una cadena de sustentaciones jurídicas contrapuestas de las partes, integradas por un cuerpo de poderes, expectativas y cargas destinadas a obtener una serie de situaciones por obra del juzgador. A su vez también tenemos a Sandro Azueta Héctor, que establece que hoy en día es el método idóneo para dar solución a los litigios, tanto por su nota de imparcialidad como por la fuerza de sus resoluciones, respaldadas por el aparato coactivo del Estado. Entonces podemos observar que dentro de estas tres definiciones existe una relación y una idea central de lo que refiere el proceso. Pasemos a establecer cuáles son los objetivos generales del proceso. Pues dentro del proceso las mismas se caracterizan por estos tres objetivos necesarios, que son, primero, decretar las medidas precautorias, la declaración de la existencia de una relación jurídica, la emisión de una condena con fines ejecutivos y la ejecución del derecho procesal. El proceso ha sido aceptado por los juristas y por la sociedad como un elemento indispensable y de gran utilidad para la solución de controversias jurídicas en integrantes que refieren la misma dentro del proceso. Es visto como una herramienta útil, sin embargo, de manera oculta el proceso únicamente en apariencia ha generado esa visión. ¿Por qué? No es deseable, pues resulta sin duda gravosa para el Estado y las partes, pero es un instrumento necesario para alcanzar la paz pública. Entonces, el objetivo esencial dentro del proceso es alcanzar la paz pública. ¿Qué refiere a la naturaleza jurídica del proceso? Para ello existen varias teorías y varias situaciones que presentan diferentes autores dentro de la misma, como por ejemplo la teoría contractualista, que refiere: en ella se considera que el proceso es un contrato entre las partes que intervienen en la manera de contradecirse, comprometiéndose tanto por el actor como el demandado a aceptar la sentencia judicial del juzgador. Por una parte, para los partidarios de esta explicación, el proceso es un cuasi contrato. Podemos observar la siguiente teoría, que refiere a la teoría relacionista del proceso. Esta teoría necesariamente refiere que el proceso es una relación jurídica de tipo tridimensional que vincula el actor y el demandado por medio del juez. Esa relación jurídica es completamente autónoma del derecho sustantivo, siendo su esfera de acción y ámbito de derecho adjetivo. También podemos observar una teoría que refiere que el proceso es una situación jurídica. ¿Cuál es el fundamento de la misma? Refieren que la razón de ello es que comprende un cuerpo de poderes, posibilidades, expectativas, cargas y liberaciones de cargas necesarias respecto al conocimiento y a la solución de conflictos. Y por último podemos evidenciar que existe una teoría que refiere que el proceso es un servicio público. Y los precursores de esta teoría establecen que, en virtud de que el Estado a través de un órgano jurisdiccional comprueba y dirime mediante una serie de actuaciones una situación jurídica, a esto se debe que en el proceso estén inmersos un conjunto de servicios de naturaleza jurídica. Y es por ello que dentro de la naturaleza jurídica del proceso encontramos las siguientes. Pero también es muy importante establecer cuáles son los principios del proceso. Como podemos observar, los principios del proceso es de carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional. Esto significa que la función jurisdiccional solo puede ejercerla el Estado a través de sus órganos establecidos para tal efecto.
En ciertos asuntos, la función no se realiza por los funcionarios, en la acepción exacta del vocablo, sino por particulares, quienes desde luego quedan investidos de esta calidad mientras llevan a cabo su cometido, como acontece con los árbitros que integran el tribunal. Un ejemplo claro de esto podemos encontrar que podrían ser los árbitros, depositarios, intervencionistas, etc. Otro principio del proceso es la necesidad de oír al demandado. Este principio necesariamente establece que es indispensable vincular el proceso a la parte contra quien se formula el derecho que el demandante reclama a fin de que se apersone dentro del proceso y pueda ejercer el derecho de defensa. Y por último tenemos la igualdad de las partes. Esto significa que las dos partes constituidas por el demandante y el demandado, o el acusador o el acusado, dispongan de las mismas oportunidades para formular cargos. Es por ello que tenemos los siguientes principios rectores de lo que es el proceso. Muy bien, pasando a otro punto importante y estableciendo la definición del procedimiento y específicamente cómo lo detalla el siguiente autor, Ovalle Favela, refiere que es explicado como el conjunto de formas a través de las cuales se realizan y se tramitan el proceso. Es el cuerpo de las formalidades o el conjunto secuencial de las etapas a lo largo de las cuales el legislador regula la tramitación del juicio. Entonces, podemos entender que el procedimiento es parte del proceso. Podemos establecer en palabras simples que el procedimiento son aquella secuencia de pasos que llevan a un determinado fin, y este determinado fin es el proceso con los objetos de la misma. Entonces, ¿de qué manera podemos diferenciar el proceso del procedimiento? El procedimiento es la forma en que se desarrolla y se materializa el proceso. Dicho de otra manera, es el conjunto de trámites o la forma para sustanciar el proceso. Para distinguir el proceso del procedimiento hay que realizar necesariamente la siguiente reflexión. El procedimiento es un fenómeno jurídico cuya vida es privativa de la función pública y jurisdiccional. En cambio, el proceso es la combinación de los actos vinculados que se presentan dentro o fuera de los órganos jurisdiccionales. De esto se concluye que el proceso es el todo y el procedimiento es el curso o forma para que aquel se practique o se ejercite. Entrando a otro punto respecto a lo que refiere al proceso, tenemos las siguientes etapas. Como podemos observar, las etapas del proceso se dividen de la siguiente forma: la etapa expositiva, la etapa probatoria o demostrativa, la etapa conclusiva o de alegatos, la etapa de sentencia o decisión, la etapa de impugnación y la etapa de ejecución. Dentro de las mismas, establece que la etapa expositiva es la que inicia y se plantea la litis, y en donde están presentes actos procesales como la presentación de la demanda, la contestación de la misma, la réplica, la contrarréplica, la reconvención, la contestación de la reconvención, etc. Aclarando que en este punto las etapas del proceso lo estamos definiendo de una forma general y no así dentro del proceso extraordinario. ¿Qué refiere la etapa probatoria del proceso? El periodo de ofrecimiento de pruebas, con independencia de las pruebas que debieron de ser ofrecidas en el escrito de demanda o de la contestación de la demanda, o bien de la reconvención o contestación de la reconvención. Es en esa etapa donde se debe demostrar, se debe producir las pruebas dentro de la audiencia. Y así sucesivamente podemos observar las etapas de un determinado proceso. Ya que la etapa inicial comienza con la demanda, la misma presenta diferentes acepciones respecto a su definición o respecto al contenido de la misma. Como podemos observar, tenemos variedad respecto a la clasificación de la demanda. Entre ellas tenemos la demanda fundada, la demanda infundada, la simple, compleja, de condena, declarativa, constitutiva, demanda unipersonal, demanda colectiva, demanda principal, demanda accesoria, demanda unilateral, obligatoria y facultativa. Es menester nuestro también desarrollar y presentar
qué refiere la demanda dentro de los procesos extraordinarios que posteriormente será explicada. Entonces, ¿cuáles serían los efectos de la demanda una vez que sea presentada y aceptada por el órgano jurisdiccional? Pues el primer efecto que podemos encontrar y podemos aseverar que es interrumpe la prescripción si no lo está por otros medios. También otro efecto es señalar el principio de la instancia y determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no pueda referirse a otro tiempo. Como bien pudimos comenzar detallando algunos elementos, algunos conceptos importantes que nos ayudarán a entender dentro de nuestro tema central, que son los procesos extraordinarios. Para tal efecto pasamos al punto central de nuestro trabajo, que es explicar los procesos extraordinarios dentro del ordenamiento jurídico boliviano y en el Código Procesal Civil. Podemos establecer como antecedente que en principio es preciso señalar que el Código Procesal Civil establece entre los procesos de conocimiento al proceso ordinario, al proceso extraordinario y al proceso de estructura monitoria. Pero, ¿qué refiere el proceso extraordinario? El proceso extraordinario es por naturaleza contradictorio y de cognición, porque existe controversias entre las partes que debe ser dilucidado por el juez al momento de dictar la sentencia. El proceso extraordinario, como posteriormente lo observaremos, está dividido en dos etapas, que son el proceso extraordinario escrito y el proceso extraordinario oral. El proceso extraordinario oral tiene un procedimiento diferente y abreviado con relación al proceso de conocimiento ordinario oral, donde básicamente se concreta en una sola audiencia, se combina o se fusiona la audiencia preliminar y complementaria, porque en la audiencia central se realizan todas las actividades procesales con el fin que esa misma actuación concluya con el dictado de la sentencia. Entonces, como pueden observar, dentro de los procesos extraordinarios ya se va a contemplar, como se observa en los procesos ordinarios, una audiencia preliminar y una audiencia complementaria. La misma que dentro de los procesos extraordinarios solamente se desarrollará en una sola audiencia, que se la denominará audiencia central. A su vez, el proceso extraordinario tiene dos fases, como anteriormente lo mencionaba, la escrita y la oral. La primera tiene por objeto el planteamiento de las partes y la segunda la producción y resolución del proceso. Entonces, en palabras sencillas, podemos establecer que la primera es donde se van a presentar la demanda, la contestación, las excepciones, entre otras. Y la segunda es donde se va a desarrollar la audiencia central del proceso. Entonces, la norma en estudio determina que el proceso extraordinario se sustancia en una sola audiencia, en la que se concentra todo el trámite y el pronunciamiento de la sentencia sobre el fondo de la pretensión jurídica sustentada en la demanda, así como sobre la defensa y las excepciones opuestas por la contraparte en el proceso. Entonces, ¿qué procesos se ventilan en el proceso extraordinario o qué procesos pueden ser presentadas dentro de los procesos extraordinarios? Pues como lo establece nuestro Código de Procedimiento Civil y nuestro Código Civil, tenemos los siguientes procesos que deben ser interpuestas dentro de los procesos extraordinarios, que son interdicto de retener la posesión, interdicto de recobrar la posesión, interdicto de obra nueva perjudicial, interdicto de daño temido y el despojo de vivienda. Todas estas serán desarrolladas posteriormente dentro del presente trabajo. Las actividades procesales que las partes pueden accionar son las siguientes. Como podemos, por la parte demandada será presentada la demanda con sus respectivas pruebas y a su vez, una vez presentada la demanda, será pues por la contraparte presentada la contestación a la demanda, y si existen excepciones, las mismas deberán ser planteadas en la misma contestación sobre la demanda. Pues como a inicios establecíamos que queda absolutamente claro que el proceso extraordinario oral no es posible plantear la demanda reconvencional por ser propia del proceso ordinario oral. ¿Cuál será la naturaleza del proceso extraordinario?
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 369, parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil, por su naturaleza el proceso extraordinario es un proceso especial, de trámite sumario y de conocimiento limitado, donde las pretensiones civiles que pueden tramitarse y resolverse mediante este proceso están relacionadas con la posesión y tenencia de un bien. Es menester nuestro establecer cuáles son las características de cada una de estas definiciones presentadas respecto al proceso. Mencionábamos que el proceso es especial. El proceso extraordinario es un proceso especial porque tiene su trámite propio diferente al trámite previsto para el proceso ordinario, y ahí su nombre de proceso extraordinario, pero además es especial porque responde a una especialidad de objeto, es decir, no se puede tramitar vía proceso extraordinario todas aquellas pretensiones que de manera común se las puede tramitar en el proceso ordinario. De ahí que las especialidades expresamente previstas en la ley para el procedimiento extraordinario son aquellas pretensiones que requieren un tratamiento urgente, aquellas pretensiones simples en las que la estructura ordinaria pecaría de exorbitante o por excesiva. También mencionábamos que el proceso era de trámite sumario. El proceso extraordinario es un proceso de trámite sumario porque tiene un trámite abreviado, acelerado y sin demasiadas formalidades. Así, en el proceso extraordinario, por ejemplo, no existe la posibilidad de reconvenir la demanda. Todo el trámite, incluida la sentencia, se sustancia en una sola audiencia. No existe trámite ni resolución previa de las cuestiones procesales, resolviéndose todas con los temas de fondo en la sentencia final. Y también por último mencionábamos que es el proceso de conocimiento limitado. El proceso extraordinario es un proceso de conocimiento, de ahí que se encuentra previsto y regulado como proceso de conocimiento dentro del título cuarto del libro segundo del Código Procesal Civil. Pero es de conocimiento limitado porque no permite el planteamiento de varias pretensiones en la demanda, ni tampoco permite el planteamiento de la convención por la parte demandada. Entonces podemos observar que dentro de estas tres definiciones encontramos la naturaleza jurídica del proceso extraordinario. Muy bien, prosiguiendo con lo que refiere al procedimiento, según el artículo 370 señala: el proceso extraordinario se regirá por lo establecido para el ordenamiento ordinario en lo pertinente con las siguientes modificaciones. Primero, se convocará una sola audiencia para promover de oficio la conciliación intraprocesal, fijarse los puntos de debate, diligenciarse los medios de prueba y, sin necesidad de alegatos, dictarse sentencia. 2. Contestada la demanda, se dispondrá la recepción de la prueba que solicitan las partes. No pudiera diligenciarse en la audiencia de manera que oportunidad de ella la prueba se halle incorporada. Conforme las disposiciones citadas, el proceso extraordinario es un proceso rápido que tendría que desarrollarse en una sola audiencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 360 del Código Procesal Civil. Se regirá por lo establecido para el proceso ordinario en lo pertinente, lo que significa que ante la ausencia de mayor explicación sobre los pasos a seguir en el proceso extraordinario, tenemos que regirnos a los pasos de la tramitación del proceso ordinario, empezando por la demanda, contestación, excepciones y audiencia preliminar. No podemos pensar en una audiencia complementaria porque el proceso extraordinario perdería la celeridad que pretende la ley, convirtiéndose en ordinario. Como mencionaba anteriormente, dentro del procedimiento existe dos fases, las mismas que son evidenciadas o desarrolladas como, en primera instancia, la fase escrita. El proceso extraordinario oral tiene un procedimiento similar o estructura con relación al proceso ordinario. Por lo tanto, para comprender adecuadamente, lo analizaremos al mismo de la siguiente manera. Primero, el proceso extraordinario debe ser presentada la demanda con los requisitos exigidos por el artículo 110 del Código Procesal Civil. A su vez también existirá la citación al demandado, que la misma debe ser realizada en el plazo no máximo a 10 días de la admisión de la demanda. Posteriormente,
se tendrá la contestación de la demanda, la misma que debe ser contestada a la demanda en los 30 días, conforme así lo establece el artículo 125 del Código Procesal Civil. También es posible realizar alguna prueba urgente antes de la audiencia central única, como por ejemplo inspección judicial, pericial, etc., esta que debe ser presentada en la contestación y adjuntada a la misma. Debe tomarse en cuenta que en los interdictos por la naturaleza de las citadas acciones, en muchos casos debe actuarse con prontitud antes que se produzcan daños irreversibles a personas o cosas. Y por último, dentro de esta contestación puede ser presentada excepciones previas. Deben ser interpuestas al momento de contestar la demanda, como así lo menciona nuestro Código de Procedimiento Civil. Dentro de la fase segunda, que sería la fase oral, el proceso extraordinario oral se desarrollará de la siguiente manera. Como único punto tendremos una audiencia central o única, que dentro de la misma se desarrollarán los siguientes actos procesales: un intento de conciliación, saneamiento del proceso, fijarse los puntos de debate, admitirse o rechazarse las pruebas ofrecidas en la demanda y en la contestación. Puede incluirse que la prueba se haya realizado anticipadamente, la recepción de las pruebas, dictado de la sentencia. Dentro del dictado de la sentencia se tendrá la resolución de las excepciones y por último el fondo de las pretensiones jurídicas. Entonces, dentro de la demanda y en los procesos extraordinarios podemos definirlo de la siguiente manera. La demanda es un acto de procedimiento oral o escrito que se materializa un poder jurídico, que esta será la acción, un derecho real o ilusorio, la pretensión, y una petición del actor como correspondiente a este derecho, procurando la iniciación del proceso. La demanda es la presentación de estos tres aspectos: acción, pretensión y petición ante el órgano jurisdiccional. Entonces, el objeto de la demanda en los procesos extraordinarios primero será: el objeto inmediato es la iniciación del proceso respecto a la demanda, y el objeto inmediato es la búsqueda del pronunciamiento de la jurisdicción definitiva. El primero es demanda y el segundo es pretensión, como así lo podemos evidenciar. Dentro de los procesos extraordinarios y referentes a los medios probatorios, podemos definirlo de la siguiente forma. Los medios probatorios son aquellas actividades que desarrollan las partes con el tribunal para que éste adquiera el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica, o para fijarlos como ciertos a efectos de un proceso. La prueba como verificación, como convicción, prueba jurídica y la prueba matemática. Dentro de los medios probatorios respecto a los procesos extraordinarios tenemos las siguientes: la prueba testifical, la prueba de confesión provocada y la prueba de inspección y reconstrucción de los hechos y la prueba pericial. ¿Qué refiere a la prueba testifical? Señalando los nombres y demás datos del testigo conforme lo prevé el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, la presentación del interrogatorio podrá reservarse hasta antes de la audiencia única en la que se tomará la declaración de los testigos. Respecto a la confesión provocada, solicitando sea en su momento llamada la parte diferida, debiendo adjuntar el interrogatorio antes de la audiencia única. No es necesario adjuntar el interrogatorio en la demanda, pues podrían surgir asuntos en la contestación que requieran incorporar alguna pregunta en su momento. La inspección judicial debe ser ofrecida en el escrito de la demanda como un otro así. Si fuera urgente, la realización podrá solicitarse como medida preliminar conforme al artículo 306, parágrafo primero, numeral 6 del Código de Procedimiento Civil, con noticia por parte de la presente demanda. Y como tenemos la prueba pericial, debe ser ofrecida en el escrito de la demanda fijando los puntos sobre los cuales versará la prueba. Entonces, estos son los parámetros establecidos dentro de los medios probatorios respecto a los procesos extraordinarios. Una vez que se presente la demanda y sea admitida la misma, dentro del plazo de 30 días, se debe presentar lo que refiere a la contestación. En el proceso extraordinario no se establece específicamente el plazo para la contestación de la demanda. Por tanto, por autorización,
del artículo 370 del Código Procesal Civil debemos orientarnos a lo pertinente del proceso ordinario, es decir, en el proceso ordinario la contestación debe ser presentada a los 30 días. Y como regla, también la debemos adoptar de la siguiente forma respecto a los procesos extraordinarios. 30 días para la contestación conforme lo señala el artículo 125, numeral 1 del Código de Procedimiento Civil. La contestación a la demanda conforme lo establece el artículo 125 citado debe observar los requisitos para la demanda, lo mismo que se establece en el artículo 110. Respecto a las excepciones, juntamente con la contestación a la demanda, el demandado podrá oponer las excepciones previstas en el artículo 128 del presente código, que vea pertinentes o simplemente limitarse a contestar negativamente a la demanda o allanarse total o parcialmente a la misma, conforme a lo dispuesto por los artículos 125, numeral 5, 126 y 127 del Código de Procedimiento Civil. En el escrito también tiene el demandado que producir la prueba documental u ofrecerla destinada a demostrar la presente excepción. El traslado de la excepción será, después de planteadas las excepciones por el demandado, se correrá el traslado al actor para que la conteste en 15 días. Entonces, tenemos en una primera instancia la demanda con sus respectivas pruebas, posteriormente tenemos la contestación y dentro de la contestación debemos presentar las excepciones y de traslado el demandante tiene 15 días para responder las excepciones. Como ya lo mencionábamos en varias etapas del presente trabajo, respecto a la reconvención, no procede la reconvención en procesos extraordinarios, ya que los mismos solamente procede en los procesos ordinarios. ¿Por qué? Los procesos extraordinarios, la sustanciación de los detalles solamente se desarrollará en una sola audiencia y por tanto la reconvención es propio de los procesos ordinarios. Respecto a la audiencia única, lo que necesariamente debe ser que una vez contestada la demanda y las excepciones por parte del actor, si las hubiere opuesto al demandado, se señalará audiencia única que se llevará a cabo en un plazo no mayor a 5 días. El señalamiento de la audiencia y notificación con los otros medios probatorios. Juntamente con el señalamiento de la fecha de audiencia, únicamente se notificará a las partes con los otros medios probatorios señalados en la demanda y en la contestación, para que las partes, entre otras cosas, puedan tachar a los testigos dentro del plazo de 3 días de su notificación, conforme lo establece el artículo 160 del Código Procesal Civil. Pueden recusar dentro del mismo plazo al perito que ya habría sido designado por el juez, porque no olvidemos que se tiene que notificar también a las partes con esta designación a momento del señalamiento de la audiencia única. En el desarrollo de la audiencia única, se desarrollará todo lo relativo a lo establecido en la audiencia preliminar prevista en el artículo 366 del Código Procesal Civil, como ser: dentro del desarrollo de la audiencia única se tendrá la ratificación de la demanda y la contestación, igualmente alegación de los hechos nuevos que no modifiquen las pretensiones o las defensas, así como aclarar extremos oscuros, contradictorios o imprecisos a juicios de que la autoridad judicial o de las partes puedan ser de esta manera aclaradas. Otro elemento que se desarrollará dentro de la audiencia será la conciliación intraprocesal prevista en el artículo 234, parágrafo 4, 235, parágrafo 3 y 370, numeral 1 del Código Procesal Civil. También se tendrá la recepción de las pruebas relativa a las excepciones si fueran susceptibles de prueba según el caso, al saneamiento del proceso dictado respecto a un auto interlocutorio, fijación definitiva del objeto del proceso, determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisible, recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento fuera posible en la audiencia, resolución de incidentes y por último se tendrá la sentencia y en esta sentencia se resolverán todas las excepciones y se resolverá de fondo la presente demanda. Pasando a otro punto importante y casi ya culminando con lo que refiere a la exposición, presentaremos lo que son las pretensiones que deben tramitarse por la vía del proceso extraordinario.
Por disposición del artículo 369, parágrafo segundo del Código Procesal Civil, las pretensiones que deben interponerse y tramitarse por la vía del proceso extraordinario son aquellas referidas a los interdictos de conservar la posesión, recuperar la posesión, obra nueva y perjudicial, daño temido, y la referida al desalojo de vivienda, las cuales pasaremos a analizar cada una de ellas a continuación. Lo que refiere la acción de recuperar la posesión o el interdicto de recuperar la posesión, debemos aclarar necesariamente que los interdictos se plantean para aquellas personas o aquellos sujetos que necesariamente afectan la posesión de un determinado bien. Y por ello, como base legal, tenemos que el artículo 1461 del Código Civil, referido a la acción de recuperar la posesión, prevé: todo poseedor en inmueble o de derecho real sobre inmueble puede entablar dentro del año transcurrido desde que fue despojado demanda para recuperar la posesión contra el despojante o sus herederos universales, así como contra los adquirientes a título particular que conocían el despojo. La acción se concede también a quien detenta la cosa en interés propio. Entonces podemos definir que el interdicto de recuperar la posesión refiere que, teniendo en cuenta todo lo previsto en el artículo 461 del Código Civil, la acción de recuperar la posesión es aquella que puede ser interpuesta por una persona que ha sido despojada o desposeída total o parcialmente de la posesión en la que se encontraba respecto a un bien, mediante un acto ejercido por otra u otras personas, a objeto de que la autoridad jurisdiccional le restituya de forma inmediata en la posesión o tenencia en la que se encontraba. ¿Cuál es la finalidad de la acción de recuperar la posesión? La acción de recuperar la posesión tiene la finalidad de obtener una resolución judicial que disponga la restitución inmediata en la posesión o tenencia de un bien, a quien lo hubiere perdido por un acto ejercido con violencia o sin ella por parte de un tercero. En otras palabras, esta acción sirve para recobrar la posesión o tenencia sobre un bien que ha sido objeto de despojo o eyección, protegiendo de esta acción no solo al que se encuentra en posesión del bien, sino también al que se encuentra en la mera tenencia del mismo, como el depositario, entre otros. La legitimación activa y pasiva al respecto, como lo establece el artículo 461 del Código Civil, tiene legitimación activa para interponer la acción de recuperar la posesión a través del proceso extraordinario la persona natural o jurídica que hubiera sido despojada total o parcialmente de la posesión o tenencia en el que se encontraba respecto al bien, y tiene legitimación pasiva para ser demandado el despojante, sus herederos universales o sucesorios a título particular que hubieran conocido el despojo. ¿Cuáles son las cosas que pueden ser objeto de la acción de recuperar la posesión? Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 461 del Código Civil, pueden ser objeto de acción de recuperar la posesión los bienes inmuebles, empero nosotros no consideramos que, si bien el artículo señalado hace referencia únicamente al poseedor del inmueble o de derecho real sobre el inmueble, también puede ser objeto de esta acción los bienes muebles particulares de sujetos al registro, ya que para el robo o pérdida de bienes muebles está prevista el artículo 102 del Código Civil respecto a la reivindicación. ¿Cuándo procede la acción de recuperar la posesión? Para que proceda la acción de recuperar la posesión se requiere, primero, que el demandante haya estado en posesión del bien cuando se produjo el despojo. Segundo, que el demandante haya sido despojado del bien con violencia o sin ella por el demandado. Y tercero, que no haya transcurrido más de un año desde que se produjo el despojo. ¿Y qué se entiende por despojo? El despojo es el acto mediante el cual se priva a una persona en la posesión o tenencia que tiene sobre un bien. Entonces, esta es la manera en que debemos entender cuál es la acción de recuperar la posesión. Sería oportuno e ideal desarrollarla punto por punto de una manera más dinámica, pero respecto a los tiempos es necesario desarrollarlo de esta forma. Pasando al siguiente interdicto, que refiere al interdicto de conservar la posesión, pues la misma lo establece el artículo 462 del Código Civil, refiriendo a la acción para conservar la posesión que,
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 62 del Código Civil, la acción de conservar la posesión es aquella mediante el cual una persona persigue que la autoridad jurisdiccional le ampare en la posesión o tenencia de un bien, ante la perturbación o dicha posesión o tenencia ejercida mediante amenazas o actos materiales por otra u otras personas. A diferencia de la acción de recuperar la posesión en la que el actor ha sido despojado o desposeído total o parcialmente de su posesión o tenencia sobre un bien, en la acción de conservar la posesión el actor sigue en la posesión de tenencia del bien. Es bueno aclarar ese punto. ¿Y cuál es la finalidad de la acción de conservar la posesión? Pues la finalidad es la obtención de una resolución judicial que ampare a una persona en la posesión o tenencia sobre un determinado bien ante la amenaza o perturbación de actos materiales o de perturbación a dicha posesión en tenencia ejercidos por un tercero. En otras palabras, esta acción sirve para evitar que el poseedor o tenedor de un bien sea perturbado en la posesión o tenencia de un determinado bien. Y respecto a la legitimación activa, tiene legitimación activa para interponer la acción de conservar la posesión a través del proceso extraordinario la persona natural o jurídica que, estando en posesión continua e interrumpida por el lapso de un año respecto a un bien, es perturbada en dicha posesión y tiene legitimación pasiva para ser demandada la persona que ejerce los actos de perturbación. ¿Qué cosas se pueden ser objeto de la acción de conservar la posesión? Pues como anteriormente lo mencionábamos, pueden ser objeto de acción de conservar la posesión los bienes inmuebles, pero nosotros consideramos que si bien el artículo señalado hace referencia únicamente al poseedor del inmueble o del derecho sobre un inmueble, también puede ser objeto de esta acción los bienes muebles sujetos a registro. ¿Cuáles son los requisitos o en qué momento se genera la procedencia de la acción respecto para conservar la posesión? Primero, que el demandante esté en posesión del bien por lo menos un año en forma continua e interrumpida. Segundo, que el demandante no haya adquirido la posesión del bien en forma violenta o clandestina, salvo que hubiera transcurrido un año desde el cese de la violencia o clandestina. Tercero, que el demandante esté siendo perturbado en la posesión del bien mediante amenazas, perturbación o actos materiales ejercidas por un tercero. ¿Y qué se entiende por perturbación? Lo que refiere Cervantes, perturbar significa trastornar el orden o la inquietud de las cosas. La perturbación en la posesión se lo puede efectuar ya sea mediante amenazas, que no sea otra cosa que manifestaciones extremas, dando a entender a quien se encuentra en la posesión que se va a ejecutar un acto material que va a turbar dicha posesión, como por ejemplo la introducción de maquinaria pesada para demoler un edificio, o mediante actos materiales que no son otra cosa que acciones tangibles que recaen sobre el bien objeto de la posesión. Es importante también que en este punto podemos observar que si tienen competencia los notarios de fe pública para conocer las acciones de conservar y retener la posesión de bienes inmuebles. Conforme al artículo 19, inciso F de la Ley del Notariado Plurinacional, Ley número 483, los notarios de fe pública tienen entre sus atribuciones el de actuar en la vía voluntaria notarial, la cual, conforme al artículo 89 de la misma ley, es el trámite ante el notario por el que se crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. Conforme al artículo 90 de la ley del notariado, el requisito esencial para que se proceda la vía voluntaria notarial es que exista acuerdo entre interesados y éste sea libre, voluntario y consentido, además de que la vía notarial procede siempre y cuando no se involucre derechos de terceras personas. Estos son los elementos esenciales respecto a la acción de conservar la posesión. ¿Qué refiere la acción o el interdicto de denuncia de obra nueva? Pues el artículo 463 lo establece que el poseedor puede también denunciar la obra perjudicial emprendida por su vecino mientras ella no esté concluida y no haya transcurrido un año desde que se inició. El juez puede ordenar previsionalmente se suspenda o se continúe la obra y se otorguen las garantías respectivas, en el primer caso para resarcir el daño causado con la suspensión y en el segundo para demoler la obra y resarcir el daño que pueda causar la continuación, permitida si el denunciante obtiene sentencia favorable. Entonces, en principio es necesario dejar claro que no debe confundirse la obra nueva con el daño temido, ya que en ambas instituciones jurídicas son distintas la una de la otra. De ahí el Código Civil las regula por separado en artículos como ser el artículo 1463 y el artículo 1464. Ahora bien, respecto a lo que refiere
la denuncia de obra nueva perjudicial debe ser interpuesta por una persona que sufre un perjuicio con la realización de una obra nueva emprendida por su vecino, a objeto de que la autoridad judicial disponga la suspensión o demolición de dicha obra, además de las medidas para eliminar el perjuicio. ¿Cuál es la finalidad de la acción de denuncia? Pues la finalidad de la acción de denuncia de obra nueva perjudicial es que la acción de la obra perjudicial tiene por finalidad la obtención de una resolución judicial que disponga la suspensión o demolición de una obra nueva que ésta misma esté perjudicando a un bien inmueble de un determinado objeto. En el proceso extraordinario, la legitimación activa pertenece a las personas naturales o jurídicas que se encuentran perjudicadas en su posición sobre un bien inmueble por la realización de una obra nueva emprendida por su vecino, y pues la legitimación pasiva será para el demandado el vecino que ha emprendido la obra nueva, sin que interese que sea o no el propietario de la cosa o de la obra nueva perjudicial. ¿Qué cosas pueden ser objeto de la acción de obra nueva perjudicial? Pueden ser objeto de la protección a través de la acción de obra nueva los bienes inmuebles afectados con la realización de una nueva obra emprendida por el vecino. ¿Cuándo procede la acción de obra nueva? Se requiere primero la existencia de una obra nueva en estado de ejecución no concluida emprendida por la parte demandada, que no haya transcurrido más de un año desde que se ha iniciado la obra, y tercero, que la obra nueva ocasione un perjuicio a la posición de la parte demandada, afectando su inmueble. ¿Qué se entiende por obra nueva perjudicial? Por obra nueva perjudicial debemos entender toda realización humana que empieza a efectuarse o toda cosa que empieza a realizarse por una persona que afecta tanto a un inmueble que se encuentra en posesión de otra persona como a la posesión o tenencia ejercida sobre un dicho bien inmueble. Estos son los parámetros y elementos esenciales que debemos comprender respecto a la acción o al interdicto de denuncia sobre la obra nueva perjudicial. Pasando al siguiente interdicto, que refiere la acción de denuncia de daño temido. Como anteriormente lo mencionamos, esta se distingue de la obra nueva perjudicial, y esta necesariamente está establecido en el artículo 1464, que refiere que el poseedor, cuando tiene razón para temer por un edificio que amenaza ruina o un árbol u otra cosa que origine peligro, puede denunciar el hecho al juez y pedir se haga demoler o reparar el edificio, se quite el árbol o se provean otras medidas a fin de evitar el peligro. La autoridad judicial puede disponer se den garantías idóneas por los daños eventuales. Entonces, como lo establecido anteriormente en el Código Civil en los artículos 1464, podemos definir que el interdicto del daño temido es aquella mediante la cual una persona persigue que la autoridad judicial disponga una determinada medida de seguridad para evitar el daño que pueda ocasionar una cosa en mal estado que amenaza, ruina u origina peligro de daño a personas y bienes. La final de esta será que obtener una resolución judicial para que ordene la demolición, reparación, extradición u otras medidas de seguridad adecuadas para evitar el peligro de daño que pueda ocasionar una cosa en mal estado que amenace, ruina u origine peligro de un daño a una persona o un determinado bien. La legitimación activa pertenece necesariamente quien tema por su integridad o sus bienes ante la existencia de una cosa en mal estado, que amenace, ruina o origine peligro del daño. Consiguientemente, esta acción puede ser también interpuesta según las circunstancias por el gobierno municipal e incluso por quienes tienen la necesidad de pasar cerca de un bien que ocasiona peligro de daño, y tiene legitimación pasiva el propietario poseedor del edificio, árbol o cosa que está en mal estado. ¿Qué cosas pueden ser objeto de la acción del daño temido? Pueden ser objeto de la protección a través de la acción del daño temido no solo los bienes inmuebles, sino también la integridad de las personas. ¿Cuándo procede? Primero que exista un edificio, un árbol o cualquier cosa análoga que ocasione peligro o daño a la persona del bien. Es el simple requisito para que proceda la acción de obra nueva. Para el daño temido. ¿Qué se entiende por daño temido? Debemos entender toda situación de peligro
de que se produzca un mal material a personas o bienes como consecuencia del mal estado, deterioro, mala conformación de un bien, así sea este nuevo que se encuentra en posesión de otra persona. Así, por ejemplo, el peligro de daño puede prevenir del mal estado de una cañería de un inmueble que le permita la filtración de agua hacia el muro del inmueble vecino, humedeciéndoselo, ocasiona el peligro de que dicho muro pueda derrumbarse sobre las personas o bienes, causarles un mal. Y por último pasamos a lo que refiere las pretensiones relativas a la acción de desalojo de vivienda, también conocido como el desahucio. Lo encontramos en el artículo 720 del Código Civil referido a los modos de extinción del arrendamiento de fondos urbanos, que la misma prevé de la siguiente forma. El arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda se extingue primero por separación unilateral del contrato, por muerte del arrendatario, por sentencia ejecutorial de desahucio por causales que señala expresamente la ley. Y el artículo 721 del Código Civil refiere a las causales de desahucio cuando, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 720 numeral 3 del Código Civil, de manera general, el desahucio no es otra cosa un modo de extinción del contrato de arrendamiento o a través de un proceso judicial y por determinadas causales que deben estar complementadas de ley. La acción de desahucio, más conocida como desalojo de vivienda en el Código Procesal Civil, tiene por finalidad, a través del proceso extraordinario, la obtención de una resolución judicial que ordene al arrendatario que dentro de un determinado plazo desaloje el inmueble que ocupa como vivienda en virtud a un contrato de arrendamiento, bajo conminatoria de librarse en su contra mandamiento de desapoderamiento. Teniendo en cuenta las normas del Código Civil que regulan el contrato de arrendamiento, quien tiene legitimación activa para solicitar la extinción del contrato de arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda por una de las causales de desahucio es el arrendador y tiene legitimación pasiva el arrendatario. ¿Cuándo procede el desahucio o el desalojo de vivienda? Primero, la separación unilateral del contrato que haga el arrendatario mediante la entrega voluntaria del fondo al arrendador. 2. Por muerte del arrendatario. Y 3. Por sentencia ejecutoriada de desahucio. Entonces podemos observar y podemos detallar cuáles son los interdictos que pueden ser presentados dentro de los procesos extraordinarios para la sustentación de un determinado proceso y la misma que conlleva necesariamente a la posesión de un determinado bien. Como último punto tenemos lo que es el proceso de ejecución de sentencia. Estos procesos necesariamente, conforme lo dispone el artículo 374 del Código Procesal Civil, las sentencias que se pronunciaren en el proceso extraordinario deben ejecutarse de acuerdo a los artículos 397 y siguientes de dicho código. Es decir, a través del proceso de ejecución de sentencia que, aunque el Código Procesal Civil lo denomina proceso, como si se tratase de uno distinto y nuevo, en el fondo no es sino una etapa del proceso principal mediante la cual se persigue el cumplimiento forzoso de lo dispuesto en la sentencia. La autoridad judicial que debe ejecutar la sentencia, el artículo 397, parágrafo primero del Código Procesal Civil, señala: las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán solo a instancia de parte interesada, sin alterar ni modificar su contenido por la autoridad judicial de primera instancia que hubiere conocido el proceso. ¿Cuál es el plazo para ejecutar la sentencia? El artículo 399, parágrafo tercero del Código Procesal Civil señala: si la autoridad judicial no hubiera fijado plazo para el cumplimiento de la sentencia, ella debe ejecutarse dentro del tercer día. Cuando por circunstancias especiales no fuere posible el cumplimiento de la sentencia en el plazo fijado en ella o en el señalamiento de este párrafo, la autoridad judicial podrá conceder el plazo prudencial e improrrogable. ¿Qué recursos pueden plantearse respecto a la sentencia ejecutoriada? El artículo 253 del Código Procesal Civil prevé, parágrafo primero, el recurso de reposición procede contra las providencias y autos interlocutores con objeto de que la autoridad judicial advierta de su error, deje sin efecto o anule un determinado acto.
¿Y cuáles son los procedimientos de ejecución de sentencia relativa a las acciones de defensa de la posesión y de desahucio de vivienda? Necesariamente los interdictos respecto a la posesión de un determinado bien. Pues tenemos primero la ejecución de sentencia dentro de la acción de recuperar la posesión. Una vez ejecutoriada la sentencia dictada dentro del proceso extraordinario de recuperar la posesión, si en la misma se hubiera declarado probada la demanda condenando a que la parte demandada o un determinado plazo de ejecutoriada la sentencia restituya el bien despojado a la parte demandante, en el supuesto de que la parte demandada no cumpliera dicha determinación en el plazo concedido en la sentencia, a solicitud de la parte vencedora, la autoridad jurisdiccional debe señalar día y hora de audiencia de inspección judicial para verificar dicha situación, debiendo en caso de comprobar tal extremo y previa solicitud de parte, disponer en lo previsto en el artículo 429, parágrafo primero del Código Procesal Civil, se libre mandamiento de desapoderamiento sobre el bien despojado en contra de la parte demandada con facultad de allanamiento y uso de la fuerza pública, en caso de que existiese resistencia, a efectos de que una vez ejecutado el desapoderamiento, el bien sea entregado a la parte demandada. Todos los procedimientos de ejecución de sentencias relativa a los interdictos de defensa de la posesión o el desahucio de vivienda necesariamente serán planteadas y serán advertidas e evidenciadas mediante una inspección judicial. Lo anteriormente establecido y mencionado es menester nuestro que debe ser presentada y desarrollada conforme lo establece nuestro Código de Procedimientos. Con todo esto llegamos a las conclusiones de que los procesos de conocimiento en extensión son de mucha importancia y específicamente los procesos extraordinarios es de suma importancia, ya que conocerlos nos ayudará a determinar qué procesos se pueden plantear dentro de los procesos extraordinarios y no así confundirlos con los procesos ordinarios o los procesos monitorios. Es por ello que el presente trabajo ha sido desarrollado de una manera detallada y con los tiempos necesarios establecidos por los parámetros que son de conocimiento oportuno. Es por ello que el siguiente trabajo se desarrolló con la presente bibliografía. Sin más que agregar, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido muy comprensible la exposición presentada y con el agradecimiento de todas las personas oyentes y también nuestro tutor sea del agrado del mismo. Agradecerles por su tiempo y muchas gracias por el espacio.